ahí hasta el mismo punto. Estiramos un segundo más para conseguir algún despistado, o que ya llegaría tarde. Si llega tarde, que sea. Sí, señor. Efectiva. ¡Hala! Ya estamos todos. Yo voy a tirar de chuleta porque no me conocéis, pero tengo un peligro. Me voy por las ramas de una manera. Bueno, ahora os iré presentando a todas las personas que están en la mesa. Yo me llamo Sandra Sutherland. ¿Ahora? Genial, sí. Bueno, vamos a aterrizar. Me llamo Sandra Sutherland, soy periodista de Televisión Española y estoy enamorada de este proyecto. Os doy la bienvenida en nombre de la Asociación Corripa, os doy las gracias por acompañarnos, por haber hecho el paseo por el Retiro, este paseo entomológico, y por venir a conocer esta guía, que es un trabajo completamente artesanal y que es la guía de un jardín de polinizadores que ahora os contaré dónde está y por qué se llama Fernando Fuego. Es un libro, como el jardín, que está hecho con 4 manos. Los científicos que veis aquí han escrito partes de la guía y hablarán de lo que han escrito, han aportado su conocimiento, y la idea está en Galicia, se llama Pena da Nogueira, está en la montaña lucense, está en esa Galicia más deshabitada. Estas son unas páginas, me encantaría que tuvierais uno para ir viéndolo. Son unas páginas llenas de ciencia en las que destaca la belleza de las acuarelas de Fernando Fuello, un ilustrador de la naturaleza con más rigor y reconocimiento, un auténtico reconocimiento de todo el mundo científico. En él vieron siempre un ferviente e incluso fiero defensor del medio rural. Murió a principios de año sin llegar a poder ver la obra que le había unido a Berto. Yo estoy convencida de que ya para siempre o que ya no esté entre nosotros. Esta guía, que os he dicho que es absolutamente artesanal, se publicó gracias a la aportación de un montón de mecenas que apoyaron esta obra. Y esta obra, que es prácticamente obra, como decía al principio, de 4 manos, las de Vanessa y las de Berto. Ellos fundaron una asociación, en nombre de la cual estoy dando la bienvenida, que es la Asociación Corripa. La fundaron Vanessa, Berto y Carmen y Floreal, que son los padres de Berto. Así que en familia crearon esa asociación que se dedica a la divulgación ambiental, al voluntariado, tiene muchísimas actividades y lo hacen todo prácticamente ellos. Berto es un joven que vivía en Oviedo. Allí estudió primero Derecho, luego Gestión Ambiental. Es un loco de toda la vida, lo heredó de su abuelo, un loco de las montañas, de los árboles, de los animales silvestres y de las abejas. Y tan locura tenía y tiene que dejó toda la ciudad, dejó todo para irse a vivir a la aldea, concretamente a la casa de su abuelo, que estaba completamente derruida. La reconstruyó, la transformó en ecomuseo en el país del Abelleiro, y estando allí y viendo cómo avanzaban los incendios, se embarcó en la escritura de otro libro que tengo aquí y que es una de las joyas que tengo, puedo presumir de eso, que sea una de las joyas de mi casa, ¿vale? Es un libro maravilloso, con una factura alucinante. En él cuenta, a través de las estaciones, los ciclos de las abejas, del bosque, de todos los animales y el entorno, y también en él está todo el cariño y el reflejo de su principal referente, que es su abuelo. Fue el primer trabajo que hizo con Fernando Fuello, a quien, por cierto, devolvió la ilusión, y lo sé porque el propio Fuello me lo comentó antes. Esto que tengo aquí, sabéis que ahora mucha gente no quiere tener libros en su casa porque parece que con internet lo tienen todo resuelto, ¿vale? Esto
jamás os lo podréis descargar de internet. Imposible. Este libro también se pudo publicar como este, con las aportaciones de un montón de personas que creen en el proyecto Humberto, del que va a hablar él a continuación. Hay muchas personas que creemos en Humberto. Yo, desde luego, os puedo asegurar que no he conocido a nadie igual. Así que os presento y os dejo con el alegría. Bueno, os prometo que aunque me esté poniendo al lado del piano y de pie, no voy a cantar. Pues yo que iba a tocar ahora. No, pero no les conviene. Dale algo al botón del micro. ¿Al botón del micro? Ah, que lo ¿No? enciendas. Vale. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a todos. ¿Se oye, no? Sí. Muchísimas gracias a todos por venir. Para mí, como miembro de la Asociación Corripa, me toca daros la bienvenida a esta presentación sobre la guía del Jardín de Polinizadores Fernando Fuelle. Y antes de nada, me quiero acordar de las 3 personas que por motivos personales y laborales, queriendo estar aquí, de las 4, no pueden estar, ¿no? Vanessa Paredes, que os manda a todos un abrazo, Alfonso Esquivel y Luis Óscar Aguado, ¿no? Y por encima de todos ellos, y porque ya no está entre nosotros, pues bueno, de Fernando Fuelle, ¿no? Pero bueno, como vamos a hablar de Fernando Fuelle, pues ya podemos hacerlo con su obra. ¿Esto debería funcionar, Juan? ¿Tiene que ser hacia allá? Vale, bueno. Hacia el ordenador. Hacia el ordenador. Ahí. Bueno. Esto es un proyecto que nace en esta aldea de montaña. Esto es una región bastante deshabitada que está entre las provincias de Asturias y Lugo, en una región que hay muy poca población humana, todavía tiene unos paisajes bastante bien conservados, ¿no? Y este es el territorio en el que nació mi padre, en el que nació mi abuelo y en el que nació mi bisabuelo y mi tatarabuelo, ¿no? En el fondo toda mi familia desciende de... Bueno, funcionará. Juanjo, ¿hacia dónde apunto? Vale, bueno. Este es el paisaje en el que nosotros estamos trabajando. Cuando hicimos antes el paseo, algo os conté. Yo soy apicultor profesional, yo me dedico a producir miel y polen y básicamente yo le dedico todas mis horas laborales a los insectos, ¿no? De una manera o de otra. Este es el paisaje que yo me encargo de custodiar junto a mis abejas, ¿no? Y en el fondo para mí es el verdadero reto, ayudar con mi tarea del día a día a contribuir a conservar este paisaje, ¿no? Juanjo, ¿qué tengo que apuntar allí? Pues te quedas solo. Vale, bueno, veis que van abandonando la mesa. Y esta es la aldea en la que se ubica el ecomuseo, al cual estáis todos invitados, y en la que está el jardín. No sé si lo veis, pero en esta casa es donde se ubica el ecomuseo y en estas fincas es donde se ubica el jardín. ¿Por qué pongo la foto de la aldea? Porque para mí, que ya nací en una ciudad, siempre te recuerdan que los pueblos están muy lejos. Y yo creo que en el fondo son los pueblos los que están en el centro de las cosas, porque son los pueblos los lugares donde se produce o donde debería producirse las cosas que comemos y bebemos, ¿no? Y aquí está el origen de las cosas, al menos mi origen, ¿no? Aquí está el lugar, sí recóndito, sí de montaña, sí bastante inaccesible, donde se sigue produciendo la comida que sabe
la bebida que sabe, ¿no? Este es el bosque que hay junto al Ecomuseo, junto a la aldea. Es un bosque de castaños, como llevan manejando todos nuestros antepasados en esa zona durante siglos, y es un bosque al final de castaños seculares, ¿no? Castaños de 300, 400, 500, 600 años. Desgraciadamente, este no es el paisaje que debería ser. Deberíamos seguir pudiendo recorrer bosques manejados, cuidados, conservados, al final vividos, paseados y caminados. Yo vivo en una aldea que se quedó despoblada en los años 90 y en la que a día de hoy somos 4 personas. Como podréis comprender, custodiar, cuidar, manejar bosques enteros con solo 4 personas es un poco complicado, ¿vale? Básicamente porque estáis todos aquí metidos en Madrid y por los pueblos quedamos muy pocos, y los pocos que somos tenemos como demasiados árboles, ¿no?, que cuidar. Y este es un territorio en el que todavía tenemos especies emblemáticas como urogallo, como oso pardo, y en el fondo son montañas que merecen ser no solo puestas en valor, sino conservadas, ¿no?, tal cual. Pásame la... Bueno, cuando yo era pequeño, me acuerdo que vine una vez a Madrid y me llamó la atención que en Madrid tenéis un oso también, en el escudo y en la Puerta al Sol, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que le pregunté a mi padre, digo yo, pero si el escudo es el oso y hay un oso, ¿en Madrid hay osos? Me dijo mi padre, no, técnicamente no. Y digo yo, ¿y hay madroños? Porque en mi zona hay oso y madroño, ¿no? Espera, no pases tanto. Paso atrás. Y básicamente mi padre me dijo, no, mucho madroño tampoco hay. Y dije, pero si entonces, si el oso y el madroño son el símbolo de Madrid y no hay ni demasiado madroño, me acuerdo que mi padre me dijo, un madrileño puede hacer lo que le dé la gana. Y básicamente yo soy el heredero, o soy uno de los pocos herederos que quedan de un territorio en el que siga habiendo oso, siga habiendo madroños, y no solo eso, siga habiendo todo esto, ¿no? Toda esta biodiversidad de la que venimos a hablar. Vamos a hablar de insectos, ¿no?, y de lo importantes que son para la conservación de nuestros paisajes, ¿no? Vale, antes hablamos de la importancia de pensar en clave insecto, no solo a la hora de abeja, de la miel, sino en pensar en mariposas, en coleópteros, en polillas, en moscas como esta, que imitan el comportamiento e incluso la apariencia física y morfológica de un abejorro, de abejorros o de abejas, ¿no? Antes hablaba Félix de que en España o la península ibérica hay casi 1200 especies de abejas diferentes, ¿no? Y para mí el verdadero reto está ahí, ¿no? Yo como apicultor muchas veces detecto que muchos de mis compañeros hablan de abejas y de la importante labor polinizadora que hacen nuestras no se paran a pensar, ¿no?, en todos los demás insectos que nos acompañan en esa labor de polinización. ¿Por qué? Porque básicamente vivimos en una sociedad productivista donde el ser humano a lo largo de siglos fue manejando el paisaje y el territorio a su antojo o a su interés, y básicamente potenció un solo insecto, que era el que le daba miel y polen, que era la abeja de la miel, por encima de todo lo demás, ¿no? De ese interés, de esa, bueno, de ese intento, ¿no?, por crear paisaje, yo cuando empecé a producir miel hace 12 años, yo creía, como el resto de apicultores, que la abeja era el superanimal, ¿no? Era la abeja de la miel, era el animal que todo lo polinizaba y todo lo podía producir, ¿no? Y cuando empiezas a leer, empiezas a estudiar, empiezas a conocer a gente que sabe más que tú, te das cuenta que no, que todo, incluida la apicultura, debe funcionar en su justa medida y de una manera lógica y ordenada en el territorio. Que tan malo es que en un territorio ya no existan abejas de la miel o no haya colmenas, como que haya demasiadas. Que las abejas de la miel pueden crear muchos y generar muchos beneficios a la naturaleza, o pueden desplazar a los polinizadores silvestres e ir creando cada vez un paisaje más pobre, solo con flores visitadas por las abejas de la miel, ¿no?
Y eso en el fondo, que es una historia muy bonita, que es un relato interesante, para mí supuso una especie de mochila que no cabría en esta sala, ¿no? Porque a partir de ahí yo me empecé a cuestionar lo que estaba haciendo con mis animales y hacia dónde quería ir. Yo practico una apicultura de montaña muy a pequeña escala, nunca jamás alimenté una colmena, nunca la desplacé, porque para mí era importante seguir observando todas esas mariposas, todos esos bichitos que habían en mis colmenares, ¿no? Pero cuando estudias más, lees más, te das cuenta que eso es hacia lo que deberíamos tender, ¿no? Hacia paisajes en los que convivan de manera ordenada y de manera, vamos a decir, responsable y sostenible, que es una palabra muy bonita, pero que poca gente practica, las colmenas con los polinizadores silvestres, ¿no? Y a partir de ahí, Juanjo, fue como decidimos recuperar esto que veis en la foto, que es después, esto es una dasipoda en una chicoria. Pero bueno, esto es la ruina de la casa en la que nació mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo, ¿no? Esto es ahora donde está el ecomuseo. Y el reto fue crear un jardín que sirviese de refugio y para el estudio y el conocimiento de los polinizadores silvestres. ¿Dónde? En las fincas que rodeaban al ecomuseo. Este es el ecomuseo. Y esto que veis aquí son pequeñas parcelas con un gran desnivel, de no demasiado tamaño, pero que para mí tenían un valor cultural muy importante, porque estas parcelas, todas ellas, están ganadas a la montaña directamente. Cada una de estas parcelas está separada por muros de piedra seca de 1,5 metros de altura. Cada una de estas parcelas son testigos del manejo humano que se hizo en el medio rural durante siglos en los territorios de montaña. Cada una de estas parcelas alojaron patatas, nabos, frutíferas, huertas, pan. Allí se habla de sembrar pan, de plantar pan para hablar del cereal, ¿no? Ahora mismo todos vamos a un supermercado y lo compramos todo. En el lugar del que provengo yo, una familia tenía que ser capaz de producir todo lo que se fuese a comer a lo largo de un año. Imaginar que eso lo tuviéramos que hacer a día de hoy. Imaginar que os tuvierais que plantar todo lo que os vais a comer a lo largo de este año, ¿no? Y esta gente tenía que ir ganándole directamente el terreno al monte. Esto eran las fincas tal cual estaban cuando las limpiamos, y el reto era dar a conocer esto, ¿no? Dar a conocer, por una parte, ese manejo tradicional, rural, más de montaña, más, si queréis, testigo de una economía de abastecimiento típica en esta zona de montaña, y por el otro lado utilizar estas terrazas, estas pequeñas fincas, para crear distintos espacios en los que poder estudiar a todos esos insectos polinizadores que había en el lugar. Y bueno, después de la obra lo que creamos fue un espacio en el que convivan tanto flora silvestre como árboles frutales, como huerta y distintas zonas y espacios para que la gente que venga a visitar el jardín lo pueda observar. En este tipo de espacios hay tanto recorridos que pueden ser visitados por personas con dificultad de movimiento, como puntos de agua para los insectos. Esto es un jardín para insectos. No penséis que vais a llegar allí y vais a encontrar un jardín como el del Retiro, donde toda la hierba está cortada de manera uniforme. Aquí todo evoluciona al antojo de los insectos. Si hay una planta que nuestros ojos creen que debe ser cortada, pero hay un insecto al que le pueda servir de sustento o de hogar, esa planta se va a quedar ahí hasta que cumpla su ciclo vital. Y eso hace que el jardín, lejos de ser un lugar desordenado, sea el hogar y el refugio de cientos de especies de insectos, como estuvimos comprobando este año. ¿Pasa? Bueno, hay partes vamos a decir, caminos. Ahí creamos un estanque para la observación de anfibios también. Y aquí conviven, como veis, la primera foto que visteis era el antes y este es el ahora, ¿no? Aquí al final lo que estamos intentando es fomentar la recuperación de las herbáceas o de los prados de alta montaña naturales que hay en la zona, con especies como zanahorias silvestres, malvas, viboreras, milenramas y un montón de especies
que al final son las plantas nutricias de los insectos que viven en nuestras montañas, ¿no? La siguiente. Ahí. Vale. Bueno, al final todas esas especies nos sirvieron para ver cómo las especies de insectos que hay en nuestro lugar, efectivamente, como podíamos entender al leer un libro, tienen adaptados sus ciclos vitales a surgir y alimentarse de las plantas por las que tienen una mayor querencia, ¿no? Y también hay una parte artística para nosotros. Fernando Fuello fue una persona a la que yo conocí cuando era niño, a través de su obra. Luego le conocí personalmente y tuve la suerte de trabajar con él desde hace 6 años hasta el día de su muerte. Y siempre me inculcó la idea de combinar arte, ciencia y naturaleza. De que en cada lugar en el que hubiese naturaleza había que ser respetuoso y escrupuloso y tener un rigor científico, pero en todos esos espacios siempre tenía que haber un espacio para el arte. Y ese espacio para el arte me lo aportó él. Él al final me confirió una manera diferente de mirar a la naturaleza, ¿no? Yo, si queréis, pensaba en clave de insecto, pensaba en clave abeja, pero al final fue él el que me llevó al detalle, ¿no? A la luz, al color, a los gestos, ¿no? Y esta es la mariposa del madroño. Esta es una mariposa que aquí es bastante, en las zonas mediterráneas es bastante abundante porque hay bastantes madroños, y hay bastantes mariposas que se alimentan de madroños, pero es una mariposa muy muy escasa en el norte de España. En nuestra zona tenemos vegetación y un clima oceánico, atlántico, pero tenemos también influencia mediterránea y tenemos especies que son claramente mediterráneas, como el alcornoque, el madroño, algún acebuche, algún olivo, ¿no? Y curiosamente, el primer año que empezamos a identificar los insectos que teníamos en el lugar, encontramos un montón de mariposas del madroño, ¿no? Y eso se lo trasladé a Fernando, y Fernando Fuello vino y la vio, y estuvo conmigo en el campo. Y cuando este año murió y decidimos que le queríamos dedicar el jardín de polinizadores a él, tuvimos claro que teníamos que intentar enredar a algún escultor de la zona, del pueblo, alguien que se emocionara con el proyecto para hacer una estatua en su honor, ¿no? Y decidimos que tenía que ser la mariposa al madroño, siquiera por las horas que pasamos él y yo mirando a aquellos bichos volando, por las horas que pasamos él y yo, a los pies de los madroños, buscando orugas, buscando larvas, buscando individuos adultos, ¿no? Me acuerdo que me decía, estos bichos se mueven mucho, son muy rápidos y son muy pequeños. Y yo le decía, sí, pero no, la naturaleza es lo que tiene. Al final, él no estaba acostumbrado a pintar cosas tan pequeñas y para él fue un esfuerzo enorme, ¿no? Implicarse en este proyecto. ¿Pasa? Bueno, esto es el jardín más o menos tal y como está ahora. Este es el espacio dedicado a las plantas hortícolas. Aquí, una vez más, esto es un intento de dar un paso más allá. Yo me crié escuchando cuándo había que recoger los tomates, las cebollas, los pimientos, las lechugas, las berzas o los rábanos. Y ahora estoy haciendo lo contrario a lo que mi abuelo me enseñó. ¿Por qué? Porque tengo que dejar que las cebollas se queden en el campo para que germinen al año siguiente, saquen flor y observar qué insectos se detienen a libar esa flor o se alimentan de la flor de la cebolla. Esto al final es una huerta, un jardín hecho por y para los insectos, donde vosotros podéis ver, pues sí, un tomate que está o que consiguió nacer en una flor que ya fecundó algún insecto, o podéis ver una alcachofa que en lugar de recolectarla en el momento adecuado para comerla, se la deja que florezca para que sirva de comida a algunas especies tan interesantes como alguna abeja tipo megaquile o tipo alguna abeja que bueno, son escasas y son muy interesantes de conservar. Este es tino. Le pusimos este nombre por varias cosas. Un tino es un depósito en mi zona. Un tino es, bueno, la mayoría de gente que producía uvas y vino en esta zona llamaba a los depósitos donde dejaba el vino tino. Entonces nos gustó el nombre para ponérselo a un espantapájaros. Un espantapájaros al final para mí es un símbolo del rural. Un espantapájaros era algo que la gente generaba con una chaqueta, con una cara, ¿no?
con un trozo de trapo, con un saco, con lo que fuera, para de alguna manera intentar espantar a los pájaros. Evidentemente el pájaro, igual que nosotros, acostumbra a verlo cada día y llega un momento que, como el oso, se habitúa a ver un mismo objeto y nos asusta. Pero bueno, no dejan de ser importantes en nuestras huertas y en nuestras tierras de labor. Bueno, al final, como decía Sandra, nosotros somos una asociación pequeña, pero que normalmente cuando levantamos la mano siempre tenemos un montón de gente que quiere venir a ayudarnos, ¿no? E igual que hoy estos tres grandes científicos o Sandra quisieron venir a ayudarnos, hay otras veces que lo que toca es plantar, arremangarse, cavar, y siempre hay gente dispuesta a trabajar en la conservación de la naturaleza. Bueno, al final el reto, como os decía, era eso, ¿no? Era poner en valor el papel de los insectos ligado al mundo rural y a la vez utilizar a los insectos para poner en valor al propio medio rural, ¿no? Al final, yo no sé vosotros, pero yo como persona que vive en una aldea de 4 personas, tengo la sensación de que se habla mucho de despoblamiento rural, o mucho de lo que hay que hacer en el medio rural, pero hay muy poca gente que decida volver al mundo rural y hacer realmente algo, ¿no? Y al final esto es un intento de hacer, modesto, pequeño, pero es un intento de hacer algo por conservar nuestros paisajes, nuestros bosques y poner en valor el legado de nuestros habitantes del rural. Esto es uno de los hoteles que sirven de refugio y soporte a las abejas silvestres que hay en la zona, y es uno de los que tenemos en el jardín, y al final lo que buscamos es que sirva de soporte, al igual que la propia pared, para que nidifiquen en él un montón de especies silvestres, de abejas en este caso. Bueno, ahí dentro, igual que todo el mundo piensa en, como decía Bernabé, en las abejas de las colmenas, en la cera, hay un montón de abejas que nidifican en barro, que nidifican en trozos de hoja, que construyen sus nidos en la madera, y al final este proyecto, esta guía, por lo que nosotros estamos aquí, es para intentar que la gente conozca cada vez más a esos polinizadores silvestres, a los que no les debemos, vamos a decir, la miel, pero les debemos la conservación de nuestros espacios naturales. Bueno, la asociación también hace algunas otras cosas, como esto que hicimos el año pasado, que fue una especie de pequeña locura, fue este año, sí, 2022, que fueron unas jornadas de divulgación científica. Cuando nos planteamos hacer esto, todo el mundo nos decía, ¿y si tenéis gente no sería más fácil hacerlo en Lugo o en Oviedo? Y digo, sí, pero el reto está en intentar hacer esto en una aldea en la que vivimos 4 personas, ¿no? Es intentar traer a investigadores, a científicos, a gente que son referentes en sus distintos campos en todo el país, a una aldea en la que viven 4 personas y directamente darles la oportunidad de hablar de botánica, cruzar la puerta y ver esa botánica que ellos están explicando teóricamente directamente en el campo. Bueno, estas jornadas, que para nosotros eran un reto, no sabíamos cómo iban a funcionar, estuvimos llenos los 2 días, y el último día, cuando inauguramos el jardín de polinizadores, éramos 130 personas aquí. 130 personas, que estuve echando los cálculos antes, que haya 130 personas en unas jornadas que se hacen en una aldea a 4 personas, es como si hoy aquí en Madrid hubiera en esta charla 125 millones de personas. ¿Vale? Para que veáis un poco la dimensión de lo que significa juntar en una zona tan deshabitada, tan humilde, a más de 100 personas, para intentar contarles un proyecto que buscaba, como decía Fuello, la excelencia a través de la ciencia y la naturaleza, ¿no? Intentar emocionar, intentar dar a conocer para conmover, conseguir convencer para conservar. Bueno, esta es una foto muy bonita, porque es una foto de familia, en la que hay mucha gente que fue muy especial a lo largo de este proyecto, y de alguna manera está la mariposa, la que está cerrando siempre presente, ¿no? Y bueno, y esta es la guía que os venimos a presentar. Esta es una guía que intenta hablar sobre el proyecto, contar
sobre botánica, contar sobre qué es la polinización, a adentrarse en el mundo de los insectos, en la que participa Luis Arzuaga, en la que participa Vanessa Paredes, en la que participa Alfonso Esquivel, Luis Óscar Aguado, Félix Torres, Bernabé Moya y yo mismo, ¿no? Y al final, esto es un proyecto coral, grupal, es un proyecto modesto que intenta poner en valor todo eso que nos estamos contando, ¿no? Y lo más bonito que hay en esta guía para mí, pues, aparte de que estemos todas estas personas unidas por un proyecto sin ánimo de lucro, en el que intentamos poner en valor todo eso que estamos contando ahora, son los dibujos de este hombre. Este hombre, que para mí fue el mejor acuarelista que tuvo la naturaleza en este país, se dejaba, no sé por qué extraña razón, enredar en todo aquello que le proponía, ¿no? Y eso para mí, que crecí admirando su obra, era algo no grande, enorme, ¿no? El poder hablar con Juan Luis, o poder hablar con Bernabé, o con Félix, o con Óscar, ¿no? Contarles la idea que tenía y ver que enseguida tenía su mano tendida, para mí, que vivo en una zona rural, era algo como, bueno, un poco increíble y desde luego muy emocionante y muy estimulante, ¿no? Lo que este hombre hizo conmigo no lo olvidaré nunca. Recorrió mis bosques. No pintó desde una fotografía. Se cogió el coche y cuando no podía conducir, me llamó, fui a buscarle, se recorrió mi monte conmigo. Al principio, él solo, después con un bastón, después con mi brazo. Al final lo que hizo fue intentar conocer el lugar que quería pintar. Fue intentar transmitir lo que yo le estaba contando, lo que a mí me contaron mis padres, mis abuelos, ¿no? Al final lo que intentó era, como en toda su obra, plasmar la esencia de lo que él veía, ¿no? Y lo intenté llevar a mi terreno. Me costó mucho. Intenté que pintara insectos. Y él me confesó o me reconoció que para él era algo que no era cómodo, no era fácil, porque no era un bicho grande, no era algo grande, de un gran volumen, sino algo muy, muy minucioso, ¿no? De mucho detalle. Y me pidió que le llevara los mismos insectos que él iba a pintar. Yo me armé de paciencia, los recolecté en el campo y se los llevé en una cajita. Todos no ocupaban más de 10 por 10 centímetros. Yo pensé que él se iba a emocionar y no me los tiró a la cara por respeto. Él me dijo que eso que era muy pequeño y que no se veía bien. Y que aparte que parecía que estaban muertos. Yo le dije, Fernando, es que están muertos. Están pinchados con un alfiler para que tú los puedas pintar. Y él me dijo, pero esto no transmite vida. Y dije, ya. Pero es que entonces lo que vas a tener es que venir conmigo a recoger flores. Pues tendré que ir contigo y tendré que recoger flores y luz y me tendré que llevar pétalos. Y al final lo que hicimos fue algo mágico, ¿no? Porque fue para mí intentar darle a conocer mi mundo y él a la vez intentar explicarme cómo piensa un artista, ¿no? Y de esas conversaciones, de todos esos paseos salió este trabajo, ¿no? Este fue el primer apunte, él lo llamaba apunte, o esbozo que él me presentó. Y yo le dije, lo tienes. Esto es un escarabajo, un coracero rojo. Yo creo que todos los que fuimos niños en el rural, en toda España, tuvimos un escarabajito de estos en las manos recorriéndonos los dedos, ¿no? Los veíamos volar y cada vez son más escasos. En mi zona tenemos la suerte que todavía hay bastante diversidad de insectos, ¿no? Y entonces yo, cuando le dije, perfecto, él le aportó la luz y el color que él veía, ¿no? Él de alguna manera intentó recoger ese sesgo científico que yo le estaba gritando, ¿no? Que queríamos hablar de la interacción planta-insecto, que queríamos hablar de la importancia de los insectos y cómo conservar las flores que les servían de hogar. Y pintó escarabajos, y pintó abejas que él no había visto nunca, jamás en la vida, ¿no? Este fue el segundo dibujo que nos hizo, ¿no? Una hormiga cornuta. Y pintó a la abeja de la miel. Pintó a la abeja de la miel, que él ya la había pintado muchas veces, pero para mí nunca como esta vez, ¿no? Pintó, un poco para atrás, pintó esta mariposa. Esta mariposa es una Cardamina pratensis. Es una mariposita delicada, pequeñita, pero yo cuando pintó este dibujo, que lo tenéis en la guía más grande, en el dibujo, en el patrón que hay en este ala, por alguna extraña razón, yo vi las constelaciones del cielo. El nivel de detalle, el nivel de puntillismo que este hombre hizo
para dibujar unos insectos que hasta ese momento para él eran totalmente, no desconocidos, ¿no? Pero sí, bueno, nunca se había parado a pintar insectos, es algo que a mí me dejó sin palabras, ¿no? Pintó moscas, pintó esta Escabeba pirastri, en la que podéis verle los granitos de polen que él vio el día que vimos a esa Escabeba pirastri en esa flor de romero. Pintó un Oplitis adunca, un macho. Pintó un bombílido, pintó una mosca con su lengua chupadora, inspirado en las flores del castaño, un día de verano que anduvimos recorriendo el bosque. Pintó una andrena rosae, en la que lo que más le llamó la atención fue la coloración de estos segmentos del abdomen. Pintó un abejorro, un Bombus terrestris. Básicamente él pintó lo que quiso, pintó lo que sintió y pintó lo que le transmitía, vamos a decir, el bosque que él estaba viendo. Pintó una hembra de Oplitis adulta, una esfinge colibrí, una Vanessa atalanta, un melaquile y la mariposa almadroño. Y fue la mariposa almadroño la que él dijo, ya tienes portada. Desgraciadamente él no vio este libro, pero su obra está con nosotros. Así que, bueno, evidentemente yo creo que, no sé, Félix me corregirá, pero yo nunca vi que un artista pusiera al servicio de la ciencia entomológica, de la entomología, su arte para intentar plasmar esos pequeños detalles que hacen a cada insecto y a cada flor algo singular que merece ser conservado. Bueno, pues muchas gracias a todos. ¿Verdad? Bien, pues vamos con la vida. Vamos a la vida. Voy a seguir en la vida para que el personaje el momento en el que escriben en español, ¿vale? Unos días muy actividad para mí, yo siempre tengo que la educación de información ambiental y para mí el lema es tener una mejora, tener una mirada global, pero luego una acción local, ¿no? Esto es una acción local, pero vais a descubrir que la mirada es también global, tiene esa conexión. La primera persona que habla es Juan Luis Arzuaga, que es un paleoantropólogo muy conocido, investigador, por las declaraciones de la Cuenca, tiene un sentido de humor formidable a la hora de hacer sus presentaciones. Y aquí en el libro habla de la gran belleza. Y cuando habla de ella, se refiere expresamente a el fuego. Entonces, le voy a dar muchas gracias. Vamos a ver, yo pongo. Siempre me ha preocupado que en estos homenajes que se hacen a Planetas se destaque tanto su compromiso con la naturaleza, que es por supuesto real y generoso, y que nos olvidemos de su otro compromiso, que es lo que intentamos decir en mi texto y todo. Porque tener compromiso con la belleza, era un artista, no conviene olvidar eso. Era un artista comprometido con la causa de la conservación, pero no era un artista, no era un artista. Y sobre todo un gran, yo diría, retratista, él retrataba personas como nadie. Él tenía un talento extraordinario para el retrato. En la época de los retratos habría sido un retratista famoso de corte, yo le he querido dedicarse a eso. Y lo que hizo fue retratar la naturaleza, pero con la técnica retratista. Y era formidable retratista. De verdad que él tenía un compromiso con la belleza. Yo puedo tener un compromiso con la conservación, pero no soy capaz de investigar la belleza.
Y él ponía esa libertad a servicio de la naturaleza, pero su compromiso era con el Dios, con el arte. Era un artista, es decir, que en un momento un gran artista. Y así me recuerda algo que sucedió a un profesor mío, que vosotros conocéis tal vez, que era Salvador Rivas, doctor de botánica, un gran botánico, que cuando murió todo el mundo dijo muerto un gran escalador, porque su paciente había sido comenzado por la montaña y llegó hacia la gente cultural, que estábamos hablando de un eminente científico, no era botánico. Pues Fernando, a veces me preocupa porque sea lo mismo, ¿no? Lo hacemos tanto como persona de naturaleza, nos olvidamos de que era un menor artista y de que su obra tiene un valor artístico. Dicho esto, que me preocupaba, voy a decir, voy a contar algo de recibo, y nuestra presentadora, y es que ahora que estamos otra vez en Inglaterra, todo el mundo habla de Inglaterra, es inevitable, tenemos un poco de despacho, pero vamos a ver si nos vamos a útil de todo lo que hemos leído, porque la reina de Inglaterra tenía también un aspecto country muy interesante. Hay muchas ceremonias, porque yo la imagen que tengo de la reina de Inglaterra es con un barbo y unas botas altas. Y esta es como se la presentaba, era muy de campo, muy auténtica. Pero no quería hablar de eso. Quería hablar de que ahora que ha muerto un periódico de la capital, salía una noticia en la que explicaba que la Reserva Real tenía que contarle, porque era muy tarde en Inglaterra, la pareja. Y le decía, ¿por qué es esto? Se preguntaba el titular, ¿cómo se espera que la Reserva tiene que transmitir y transformar las parejas que conozco la zona de Inglaterra, que hay un estudio como esto, y que ahora para esos cristales, pues no sé cómo es. Pero tengo que decir que me llamó la atención porque eso lo hemos hecho siempre en el País Vasco, hay una fórmula en euskera. Es decir, que eso es tradicional vasco. Y de hecho hay alguna novela de estas que se desarrolla en el Bastán en el que aparece la escena. Me acuerdo de la fórmula en euskera que se dice a las parejas, y eso lo sé, aunque no sea suscriptor, porque no lo conocía desde la infancia. Y por lo tanto creo que es una cuestión tradicional, europea, pagana. No sé muy bien cómo funciona. Pero creo que no solamente en el País Vasco, sino que también en la gran importante que yo no sé si en alguna otra parte de España, normalmente los centramos por saber. En Asturias también. Solo en Inglaterra y en el País Vasco. En Asturias también. Ciertamente en Sonia, si fuera solo en Inglaterra y el País Vasco, obviamente nos habrían recibido. En todo caso, lo que quiero parar es a que cuando me dio con el apoyo, y esto no es literal, alguien debería ir a contárselo. Tal como yo lo recordaba del País Vasco, que decía aquí, de alguien, de la País Vasco, somos muy lejanos, somos muy que venimos diciendo, nuestras series pasan como y ya tenemos abejas, la mayoría. Pero en el caso de Fernando Puyo, me recuerdo que una noche inmediatamente alguien me venía a contar la respuesta. Ya hemos pasado la respuesta. Y de alguna manera parece que se dio eso. Es la manera en la que hemos contado a través de los hemos contado a través de que hemos hecho. Y por eso están las cosas. Juan Luis abre las puertas para que podamos entrar en este jardín. El siguiente prólogo es de Vanessa, que nos hablará de ella, que es la presidenta de la Asociación Corripa, y luego ahora lo que os ha contado Berto es el siguiente capítulo, ¿vale? Pero luego ya nos hemos sentado de manera diferente, ¿verdad? Bernabé quiere ser el último y le toca a Feliz. A Feliz le conocéis ya por el paseo. El entomólogo tiene muchas más cosas, ¿vale? Pero por simplificar hemos quedado en que se quedaba en el entomólogo. Y les pasa a todos los que tenéis en la mesa con muchas más cosas. Ya habéis visto que no tenemos que hablar de los todos, por muchas cosas. Simplificamos para poder presentar y explicaríamos aquí
medio afro. Nos lleva por la parte más de la biología, ¿no? Él explica qué son los insectos polinizadores, la importancia que tienen, hablan mucho de la cabeza. De hecho, si veis aquí lo que escribe, hay 21 especies de abejas y el 75% son sanitarias. Fácilmente, la aprendido. Bueno, es súper interesante lo que yo digo, es como una clase realmente, ¿sabes? En la que te va llevando por el ciclo de la polinización, te explica exactamente cómo es y la importancia. Ya hablaste. Pues sí, en definitiva, como hemos venido a hablar de histórica, pues yo voy a hablar de la histórica, y cuando desde el principio se nos planteó a todos los sociólogos una posibilidad de hacer una guía del jardín de Conquistadores, lo primero que se planteaba en mi caso, cuando había que hablar de abejas polinizadoras, me imagino que en el caso de Luis Caraguano, para hablar de cuatro polinizadores, como es que, ¿cómo vamos a hacer una guía del jardín de polinizadores si no conocemos lo que hay ahí? Lo he dicho en la presentación. La intención del proyecto es conocer qué es lo que hay ahí y conociendo lo que hay que conservar en todos los sectores, conservar la biodiversidad, que es algo que a muchos nos preocupa, que algunos conocemos y que muy pocos entienden. Entonces, cuando se plantea mi participación en la guía del jardín, pues yo me lo planteo o yo me lo imagino como una guía, no una guía de uso, no una guía de campo, que muchos de los que estáis aquí seguramente sino una introducción seria a lo que es el jardín de polinizadores, a la intención del jardín de polinizadores. La polinización, ¿qué son los polinizadores? ¿Cómo funciona todo el mecanismo de la polinización? Y todo esto, que no dejan de ser aspectos teóricos y de la biología, comprensible. Saber o contar para que la gente entienda, para que el lector entienda que las polinizaciones de los grandes de polen de una flor a otra, o de la parte masculina de la flor a la parte femenina de la flor. Y eso, posterior, que ya deja de ser polinización para ser la fecundación o la polinización, la formación de las semillas de los frutos. Y cómo en eso participan no solo animales, hay polinización por el aire, hay polinización por el agua. Entonces, contar un poquito qué es la polinización y luego sí, hablar de polinizadores. Y hablar de polinizadores, para mí, es hablar de abejas, es hablar de abejas polinizadoras y es hablar de la cantidad de abejas en el mundo, de la cantidad de abejas en la península ibérica y de la cantidad de abejas que hay en el jardín de polinizadores de tamaño político. Entonces, este aspecto teórico de esta introducción, como las primeras cucharadas de este tarro de miel que habíamos abierto en ese momento, que nos hicieran como punta de un itinerario que va mucho más allá. La guía de los polinizadores es, bueno, pues quizá nuestro primer homenaje en forma física a Fernando Fuente. Decía Juan Luis que es un artista, que era un artista, que era un magnífico ilustrador y es cierto. Posiblemente, y yo conozco a algunos como ilustradores científicos
los mejores, quizás, es decir, con la capacidad de observación curiosa que pudieran hacer en sus dibujos. Pero lo que no hacen los ilustradores científicos es dando apoyo, aparte de esa intensidad de intentar conocer lo que está plasmando, intentar conocer esos pequeños animales que tanto le molestaban, llevarlos a la naturaleza, iluminarlos, es la creación. Y esa vida es la que aparece en la vida. Y a partir de ese homenaje, a partir de esa y eso es lo que nos estamos dedicando desde que se dio la luz, desde que se publicó la vida del jardín de comunicadores. Nuestro interés, nuestra intención es poner el jardín de comunicadores en valor y hacer del jardín de comunicadores el centro neurálgico de todo ese entorno, de todo ese software, de todo ese proyecto que tenemos entre manos para dar a conocer realmente lo que aquí hay. ¿Sabemos que hay mucho? Sí. Vamos a poner el nombre. Vamos a trabajar aquello, vamos a palpear aquello. Lo mismo que hicieron Alberto y Fernando para conseguir estas maravillas de dibujo, pues vamos a hacerlo desde el aspecto científico. Y vamos a intentar lo más exhaustivo posible de polinizadores, de vídeos, de abejas, de avispas, catálogo de plantas, las reacciones que hay entre ellos. Es decir, no solo hacer una lista de insectos, sino ponerlos un poquito de ese valor biológico, de decir, no solo viven aquí, sino que están interactuando entre ellos, están formando una comunidad. Hay unos que están desplazando, como decía Alberto, el manejo de las colmenas, el manejo de la agricultura cuando es desmedido, provoca desplazamientos y nosotros no vamos a buscar el equilibrio. Es lo que se ha planteado él, es lo que ha planteado el proyecto y es lo que nos estamos planteando, pues llevamos casos no marcados que limitan mucho la capacidad de actuar, pero que lo que no permito algunas otras, por un proyecto que no termina hoy, que no termina mañana, que no termina el año que viene. Y poco a poco iremos dando a conocer la diversidad biológica en general, la diversidad de animales, la diversidad de plantas que hay en el jardín de polinizadores, y eso extrapolarlo a toda aquella zona que era muy reflejada en el capítulo de Alberto, nos ha traído hasta el centro de Madrid aquellos paisajes, aquellos montes, pero creo que no ha sido corto, creo que no ha salido contarlo, creo que sí hemos ido a contarlo, creo que hay que ir, creo que vivir lo que pasa algo, porque estarlo, después cuando uno se da cuenta de lo que no conocemos. Llegar a la novela, llegar a lo menos, llegar al comistero, es algo que se hace con intención, no está de paso, hay que hacer muchos kilómetros, pero para llegar no son buenas. Tienes que enseñar a los externantes aquí lo que se disfruta paseando entre castaños, paseando entre corrientes, viendo animales, viendo colmenas. De verdad que recomiendo, primero, la lectura del jardín, de la vida del jardín de polinizadores, de conocidos, la lectura como principio, como inicio, para descubrir este iceberg a partir de la punta, un iceberg que hay que reconocerlo, lo ha dicho Sandra, lo ha dicho parte de la cartonería, de la lectura y del apoyo de la sociedad económica y del apoyo de las misas paredes y del apoyo de todos los voluntarios que están intentando colaborar, que estamos intentando colaborar con ellos para sacar
la biodiversidad en la naturaleza de aquellos montes, pues son espectaculares y que, como digo, recomiendo lo que yo creo que podrían ver, pero como era relevante, de ideología de armas, y de los niños, y de... Pero bueno, esto yo creo que está en el De hecho, para mí es muy interesante haber leído el libro previamente, porque os va a permitir disfrutar mucho más con ese conocimiento de lo que es este lugar, de verdad. Es un lugar de recuperación, aseguro, que no voy a conseguir olvidar estos precios que les gustan. Yo tengo una reflexión diferente de la que tiene que seguramente pero me viene por información de la pareja de búsqueda, y es porque yo la considero ganadería. Seguramente por eso, ¿verdad? Sí. Seguramente por eso la tienen que enseñar, porque al fin y al cabo es una ganadería más. Es que es un libro, ¿eh? Se nota mucho porque está muy currado, porque está lleno de historias. Hemos hablado de la intención, de cómo es el jardín, de Fernando Pueblo, y Bernabé Moya, que es un botánico y que es especialista en ancianos, en árboles ancianos centenarios que están completamente abandonados y no ponen valor, y además están y también en árboles liberales. Hemos hablado del entorno. También el entorno un poco pensado. ¿Dónde está ese jardín? Porque también es muy importante para animarnos a venir. Tengo una montaña de la avenida llena de lo que vas a contar, ¿verdad? Fernando. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Sandra, por sus generosas palabras. Es para mí un honor que una referente de periodismo medioambiental y rural de este país presida esta mesa y presente este libro. Es decir, para mí es arte, ciencia, naturaleza, o sea, es ilusión, esperanza y futuro. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Asociación Corripa de la Biblioteca Municipal por geometrías y a la Fundación Oxígeno de haber hecho posible la organización y celebración de este acto. Y permítanme un saludo muy especial a la familia Puello, a Fernando, que nos está aquí desde luego, a Yolanda, que se encuentra sentada entre nosotros, y por supuesto al magnífico elenco de personalidades de ciencia que he tenido la suerte de sentarme. Es algo que hemos conseguido reunir dos personas, que se llaman Alberto Díaz y Vanessa. Pero hay algo que todos nosotros sabemos, todos los que estamos aquí, los que estáis ahí, ahora no se trae lo que voy a decir, pero es el pintor Fernando Puello, aquí otro ilustrador. Porque sin el pintor no estaremos aquí. Y él con sus pinceladas, en su soledad, en ese momento de inspiración, él ya sabía, porque si algo tenía Fernando era que era capaz de ver el futuro, porque esto es un creador. Un científico trata de encontrar la explicación a la realidad. Un creador no, un creador diseña el futuro, proyecta hacia adelante. Y eso es algo que los científicos no tenemos. Así que, a principios de este año, el genio, el amigo, el pintor de la vida, el incontenible y enigmoso espíritu creador de Fernando Puello, nos dejaba con el alma rota. Pero 9 meses después, como si de la más prometedora gestación se tratara, nos vuelve a convocar en uno de sus sitios preferidos, el jardín y afectivo de Madrid, para presentarnos un delicioso fruto. Después de unos 9 meses tenemos un fruto, y este fruto es un libro que se han encargado de gestar el señor Alberto Díaz y la señora. Es pues esta una medida dedicada a conocer la creación de un nuevo jardín. Domésticos y silvestres, que son los que nos hacen la vida más dulce y colorida, porque recuerden que las flores
no están hechas para los humanos. Las flores están hechas para goce, disfrute y alimentación de los insectos. Sí, es cierto que hay todo un juego de engaño y de verdad y de realidad, y que el insecto no sabe que está fecundando, pero la flor tampoco o sabe, o sí que sabe la flor que el insecto viene y está fecundando. Entonces realmente hay una historia, y es una historia de amor, porque todo acaba con fruto y con esperanza. Es además, y yo lo destacaría también muy bien, como ha hecho nuestra presentadora, que es una obra colectiva. ¿Cuánta gente dice, ay, yo escribiría un libro? Bueno, Berto ya lleva dos. Lleva dos y además no ha ido a pedir dinero a nadie. Bueno, sí, ha ido a pedir dinero a un montón de gente, a poquitos. Yo creo que eso es algo ejemplar. Una persona que se autofinancia, que se los edita y que con la colaboración de todos nosotros y el pequeño gesto nos ofrece auténticas obras de arte. Porque este libro es una auténtica obra de arte. Y eso pues creo que hay que ponerlo encima de la mesa. También me gustaría traer a colación una frase que ha elegido la presidenta de la Asociación Corripa, Vanessa Paredes, para encabezar su prólogo. Dice así: mira con los ojos bien abiertos y recuerda, ¿y si en vez de planear tanto, voláramos un poco más alto? Una hermosa y contundente frase que se la debemos al humorista gráfico argentino Joaquín Salvador Lavado Tejón, más conocido por el seudónimo de Quino. No he sido yo el responsable. A ver, lo voy a repetir. Quino, el creador de Mafalda, como muchos de ustedes han adivinado. Mafalda, la popular niña protagonista de una tira de cómic que se muestra preocupada por el bien de la humanidad y la paz mundial. Tan necesarias en estos días, la paz mundial, pero que se revela contra el mundo que le han legado los adultos. Y continúa Vanessa y nos informa y nos dice: ¿por qué no volamos un poco más alto? Y dice, este es un libro, es un proyecto que aúna restauración de estructuras tradicionales, que aúna fomento de la biodiversidad, educación ambiental e investigación. Punto. Y concluye. Un proyecto que además incluye el arte bañado en ciencia. Me parece precioso. ¿Cómo estos señores allá perdidos en una aldea de 4 personas, un señor y una señora, deciden hacer todo este tipo de cosas que más parece un catálogo de una universidad? Y resulta que una vez más una persona cambia el mundo, porque cambia su mundo, el mundo de sus padres, la casa, la huerta que los alimentó, y resulta que a partir de ahí cambia el mundo y nos reúne a todos aquí. Y lo hace él solo, con su dinero, con su trabajo, con sus amigos, con sus esfuerzos. Digo que es en este punto en el que el arte se baña en la ciencia y el arte se baña en ciencia, cuando la obra, esta obra y esta obra también, alcanza un nivel superior, porque cuenta con las acuarelas del pintor Fernando Fuello. Así, es en el jardín de polinizadores Fernando Fuello, lejos de los ruidos, los tumultos y los estrépitos ensordecedores de las urbes, es decir, en la España despoblada, donde los murmullos de la naturaleza se transforman en un espacio de oportunidades y en un remanso de paz. Es allí, en la paz, donde aparecen nuevas cosas. Un espacio plácidamente animado, ideal para que despierten los sentidos, la emoción y la conciencia. Allí nos espera una miríada de insectos, millones de flores multicolores, el Ecomuseo El País del Abelleiro, deliciosa miel de cada estación, apicultura sostenible, los miembros de la Asociación Corripa, un recorrido entre castaños seculares, la senda de Humboldt. Y ahora añado, la senda de Humboldt se va a convertir en un centro de referencia a nivel nacional, porque, aprovechando el elenco de investigadores que tenemos aquí, vamos a explicar por primera vez en este país todo lo que tiene un bosque maduro. De tal manera que cuando vayan a un bosque maduro, como el amigo Lorenzo Milá tuvo el otro día muy bien a explicar y a dar la oportunidad de que hablemos de verdad cuáles pueden ser los bosques reales, pues ahora en este bosque vamos a explicar para que pueda ir la gente y saber por qué es un bosque viejo y cuánta vida tiene y qué es lo que está pasando allí, como estaba muy bien explicando. Así que este jardín es un jardín dedicado a los polinizadores que se encuentra inmerso en un paisaje vegetal con una potencialidad ciertamente ensoñadora. Pero
A estos bosques les atenaza un oscuro pasado de deforestación brutal y un presente marcado por devastadores incendios forestales reiterados que llegan de la mano del hombre. De entre las innumerables desdichas que afectan a estos territorios, yo soy de un pueblo que tiene 15 habitantes, de Teruel, que también existe, y también existen los pueblos pequeños. Pues de entre las innumerables desdichas que afectan a estos territorios es el abandono y dejación que han sufrido el medio rural por las diferentes administraciones durante décadas. Ese es nuestro problema. Nuestro problema es que hemos estado mirando y hemos dejado que nuestros políticos miren hacia otro sitio mientras nos despistan con otras cosas. Y ahí está el agua, y ahí está la vida, y ahí está la biodiversidad, y ahí está el futuro. Así que este es un jardín que está concebido para los polinizadores, un paraíso para las flores y un deleite para los sentidos en las 4 estaciones. Praderas tachonadas de daleras, amapolas y orquídeas, acompañadas de cerezos, manzanos, perales, membrillos y ciruelos dedicados a vivir, crecer y florecer de forma natural, o sea, sin necesidad de recurrir a la explotación extenuante. No se podarán los árboles frutales. Se dejarán que sigan su porte natural. ¿Por qué? Porque no queremos fruta para nosotros. ¿Qué queremos? Flores para los insectos polinizadores. Y un árbol, contra menos poda tiene, más flores tiene. Las otras son flores dirigidas para producir frutos de un tamaño determinado. Es una poda dirigida. Mientras que para los polinizadores lo mejor es un almendro de 20 metros. No me he equivocado. He hecho un almendro de 20 metros porque los almendros hacen de 20 metros y no de 4 metros que solemos ver. Y madroños de 25 metros y tejos de 30 metros. Y ustedes me dirán, ¿está usted loco? Seguramente. Me llaman fanático de los bosques. Pero los he visto. Existen. Y esa es la potencialidad a la que van. Y en este jardín no se podarán los manzanos, ni se podarán los perales. Se les dejará que saquen todas sus flores y también esos frutos, porque los que serán destinatarios son los propios insectos. Así que también habrán sauces, brezos, violetas, campanillas de invierno y azafranes silvestres, avellanos y hiedras, nazarenos y anémanas, espinos albares, zarzamores y saúcos, y por supuesto castaños, nogales, tilos, robles, junto con romeros, vides y lavandas. 120 especies hay en este momento en el jardín. Todo muy hermoso, pero sobre todo muy necesario, ya que la naturaleza, los insectos, los árboles ancianos, los bosques, no pasan precisamente por uno de sus mejores momentos. Todas aquellas acciones que causan estragos en las poblaciones de insectos polinizadores silvestres y domésticos son una grave amenaza tanto para la producción de nuestros alimentos como para la regeneración y futuro del bosque, que, como bien sabemos, sufre las consecuencias de una sociedad que no hace todo lo que está en su mano para evitar que ardan los bosques, se instalen monocultivos forestales y agrícolas extensivos sin límites, se modifiquen los usos naturales del suelo, se detesten los arbustos, se ignoren las plantas herbáceas, se introduzcan insectos exóticos y enfermedades, se desequen los cursos de las aguas y se contamine el ambiente, envenenando el aire, el agua y el suelo. El diagnóstico no deja lugar a dudas. El principal problema para las poblaciones de insectos polinizadores es la pérdida de hábitats ricos en flores. La muerte de miles de millones de abejas de la miel acaecidas en las últimas décadas y la caída de las poblaciones de insectos polinizadores silvestres es una clara advertencia de los graves problemas ambientales y de la pérdida de biodiversidad a la que nos enfrentamos. Es por ello que la Comisión Europea tiene como objetivos reducir a la mitad el uso de pesticidas en menos de 10 años, incrementar la superficie de agricultura ecológica hasta el 25% y ampliar hasta un 10% las tierras agrarias que se destinan a elementos no productivos. La miel, el producto más deseado de las abejas domésticas, es, por así decirlo, al final, la materia tangible con las que, como asevera el Abelleiro, podemos disfrutar en el paladar y en la mesa de los miles de flores que llenan este paisaje vitícola. Cuando nos metemos una cucharada de miel en la boca, lo que hacemos es meternos millones de flores en nuestro cuerpo. Es por ello, y también necesario a título particular, interesarse y actuar.
ya que el origen de la miel es fácilmente trazable gracias a la presencia de los pólenes de las diferentes especies de plantas que las abejas han visitado para elaborarlas. Esta es una de las reivindicaciones de los apicultores comprometidos con la biodiversidad, que la ciudadanía conozca el lugar de origen y la forma de elaboración de cada miel. Berto lo ha dicho muy claramente, yo nunca alimento de manera extra a mis abejas, con glucosa, con azúcares diluidos, no, tampoco las cambia de sitio. No hay transhumancia, están en el mismo sitio. Eso es una apicultura respetuosa si además es compatible con las miles de especies de insectos polinizadores que tienen que vivir en ese mismo espacio. Porque esos polinizadores silvestres son los que hacen que puedan pastar las vacas. Porque si no, se empobrece de tal manera el pasto que al final también perjudicamos a las vacas. Ya lo sabemos. El origen y también las personas que llevan las abejas respeten el que también pueden existir insectos silvestres ahí, porque de otra forma desharemos el equilibrio. Así, preguntarnos cómo podemos ayudar a los insectos polinizadores es una buena forma ya de mejorar la situación de la biodiversidad a nivel local y en el planeta. Por ello, todo lo que crezca en el jardín de polinizadores Fernando Fuello, se exponga o acontezca, tendrá como fin último crear hogares acogedores y ambientes propicios en los que los diminutos invitados puedan disponer de una completa gama de alimentación, cobijo y disfrute. Y, por supuesto, para cultivar nuestra mente y sensibilidad naturalística, artística y científica. Si queremos ayudar a los insectos polinizadores, lo que tenemos que hacer es cuidar los paisajes floridos y seguir degustando la mejor miel. No duden en visitar el jardín y aprovechen la ocasión para proveerse de los manjares y placeres que hoy nos ofrecen nuestros generosos anfitriones. Antes de terminar, me gustaría leerles un fragmento de la obra del País del Abelleiro, en la que encontrarán la primera parte de los dibujos y acuarelas que Fernando Fuello dedicó al proyecto de Vanessa y Berto. El prestigioso pintor Fernando Fuello es un artista con un lenguaje pictórico único, capaz de dotar de vida a todo aquello en lo que posa su mirada luminosa, de fundir de forma cálida, delicada y precisa arte, ciencia y naturaleza. Pocas veces ha dispuesto la naturaleza de un artista plástico, entregado en cuerpo y alma con el que mostrarnos la esencia de su mensaje, su inagotable y arrebatadora belleza, pero sin olvidar los sufrimientos y tormentos a los que la sometemos. Los polinizadores están en peligro y los paisajes y la cultura se resienten. Una sutilísima y original gama de tonos palpitantes, trazos profundos y composiciones serenas se despliegan ante nuestros ojos. Asoman las flores del manzano preñadas de esperanza e incertidumbre. Un grupo de orondos escaramujos se sonrojan tímidamente. El instante más íntimo de las candelas del castaño, ancianos troncos contorneándose en lo más profundo del souto, avíos del oficio, cortinos y corripas saltan del olvido. El apasionado encuentro de los amantes, un sinfín de pacíficas miradas que nos interrogan, la pureza del abedul, roída por el fuego. El texto que les he leído se encabeza con una frase del escritor y poeta norteamericano James Russell Lowell. Los libros son las abejas que llevan el polen de una inteligencia a otra. Mirando las cosas de esta forma, podemos decir que hoy nos encontramos en mitad de un panal de rica miel, con forma de biblioteca pública, teniendo a nuestro alcance el más delicado y nutritivo néctar de esta temporada. Vanessa y Alberto, rodeándose cada día de nuevos y buenos amigos, siguen batiendo récords en compromiso y realidad. Fueron los primeros en restaurar un cortín en Asturias. Ahora, y según dicen los medios, fueron los primeros en crear un jardín específico dedicado a los polinizadores en toda Galicia. Y también son los primeros en homenajear con este jardín y con esta guía a nuestro buen amigo, el pintor Fernando Fuello. ¿Quién más se puede decir? Muchas gracias. Quedan 10 minutos, ¿vale? En esos 10 minutos me gustaría saber si tenéis alguna pregunta que hacer. Les tenéis aquí, a huevo. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la frase que se dice en el País Vasco para avisar a las abejas? Me imagino que será RR Checo Jauna Hilda, pero más o menos
Eso es como yo lo recuerdo, pero lo puedo consultar. No, solo querías oír la sonoridad, solo querías Ha muerto el señor de la casa. Ah, muy bien, ya no podemos revisar. Sí, ya. Yo es que soy más bruto que él, o más escéptico, o no sé, o más científico. Es cierto, la avispa velutina, la avispa asiática, penetra por el suroeste de Francia y recorre toda la cornisa cantábrica y luego posteriormente se desplaza. Atraviesa los Pirineos, llega hasta Cataluña e incluso llegó a saltar a las Islas Baleares. En principio se queda ahí, es decir, que más o menos los límites de la distribución de la avispa velutina están en el cuarto cuadrante norte de la península ibérica, es decir, Burgos, las Merindades, sur de Palencia, norte de Valladolid, con mucho, sur de León, parte de Zamora, más o menos. Esa es. Y yo creo que no hay más distribución. En principio, siempre me gusta aclarar esto porque en el resto de España, en el resto de la península, parece como que nos hace ilusión encontrarla. Entonces, cualquier animalejo de estos amarillo y negro que nos parece, inmediatamente decimos, hemos encontrado la avispa asiática en Jerez de los Caballeros o en Alicante, no sé. No, su distribución es mucho más concreta porque tiene unas necesidades biológicas claras y está asociada a temperaturas cálidas, podríamos decir, sobre todo a climas con no mucha variación de temperatura invierno-verano, con inviernos más o menos templados, veranos no muy calientes y sobre todo cursos de agua, es decir, zonas húmedas. La meseta para ellas es muy árida. Dicho esto, es decir, que si encontramos por aquí alguna avispa velutina, yo lo pondría en duda. Bueno, pues creo que lo mejor es, en lugar de actuar, es decir, matarla directamente, porque se puede confundir con otras especies que incluso están protegidas, como puede ser el avispón europeo. Bueno, pues antes de eso yo diría, pues vamos a hacer una fotografía, vamos a localizar dónde la hemos encontrado y vamos a preguntar a los expertos. Expertos, no me refiero a entomólogos ni a universitarios, yo creo que hay expertos en prácticamente todas las provincias, hay personal formado dentro de la guardería forestal, dentro de distintos servicios autonómicos relacionados con el medio ambiente y con la naturaleza. Hay muchísima. ¿Cuál es el futuro? Pues negro. No sé si negro o gris. Yo creo que el futuro pasa por intentar equilibrar. Es decir, tendremos que acostumbrarnos a la presencia de velutina. Velutina se tendrá que acostumbrar a nuestra existencia y tendremos que convivir. Llegará un momento en el que ahora mismo, en los años en los que ha penetrado la avispa velutina, ha encontrado como todo para ella, es decir, todo el monte era orégano, no tenía competencia, no tenía depredadores, no tenía enemigos. Poco a poco eso va a ir desapareciendo y bueno, pues va a haber un equilibrio y estarán pues combatidas por los halcones abejeros o estará combatida por los abejarucos, gracias, por los abejarucos e incluso habrá otros insectos depredadores y al final habrá un equilibrio, que es lo que se entiende
que ocurre con todas las especies exóticas, invasoras, cuando no hay... pero que nos está pasando lo mismo con el picudo de la palmera o con el chicha asesino este que ahora aparece por España y que no sabemos muy bien definir. ¿Combatirlos? Sí, trapearlos, intentar localizar nidos y exterminarlos, eliminar reinas en las temporadas de formación, que es ahora, a partir de septiembre, pero al final nos vamos a tener que acostumbrar. No hay manera. Ese es mi opinión. Si Alberto quiere decir algo más. A ver, parece que soy el... Es que me lo han contado hace un momento antes de entrar. Hay una isla de biodiversidad en el Retiro. Es decir, me han dicho que está en la punta de allá del Retiro, así según miran, creo que sí, punta de allá, sí. Es una isla de biodiversidad que está creada por una asociación. Es la Asociación Brinzal. La Asociación Brinzal se dedica sobre todo al estudio y a conservación de aves, aquí en Madrid. Pero bueno, pues también hacen sus hitos en otros temas de biodiversidad. Y es cierto que tienen ahí una isla de biodiversidad que podríamos considerar como un pequeño jardín de polinizadores. Es más o menos la misma idea que podríamos tener con el jardín de Fernando Puey. Sí. Esas y más. Pérdida de hábitats, pérdida de paisajes, vamos a decir, mosaicos en los que hay una diversidad, tanto de hortícolas como de frondosas, como de herbáceas. Al final nuestros paisajes ya no están fragmentados. Yo acabo de recorrer España con el coche y es como todo siempre igual, ¿no? No hay esa diversidad. Mi abuelo es castellano, de Burgos, y toda la vida me llevó a campo con él. Y toda la vida me habló de lo importante que era dejar terrenos improductivos de barbecho para que criaran las liebres y las perdices, ¿no? Y ahora parece que todo eso desapareció en base básicamente a la intensificación agrícola ganadera. Y aparte lo que hablábamos en el paseo, ¿no? El verdadero problema es el desconocimiento. La gente no puede querer algo que no conoce, no puede intentar defender o intentar proteger o conservar algo que no sabe ni que existe. Y parece como que vivimos de espaldas a la naturaleza. Ya no vemos la naturaleza como nuestro hogar, sino como lo vemos como un lugar de ocio y disfrute, pero no, yo creo que rara vez se la siente como una especie de ente que necesita un equilibrio, que necesita que vamos a mirar hacia ella con respeto. Y yo, que ahora mismo estoy haciendo un montón de cosas con polinizadores, yo estoy viendo que hay muchísimos paisajes en los que prácticamente ya no queda diversidad de insectos, porque directamente todas las plantas de las que esos insectos dependían ya no están en el paisaje. Uno, porque no resultaban interesantes; dos, porque hubo incendios forestales que degradaron el suelo; o tres, porque directamente desaparecieron porque se sustituyeron por un cultivo que era más productivo. Entonces parece como que los insectos son lo menos importante a la hora de hablar de conservación. Yo, que estoy en una zona esencialmente osera, lo veo, que muchas veces los turistas vienen a ver osos, pero para mí el desafío es que lleguen a venir a mi territorio a intentar ver una mariposa. Porque el que ve una mariposa y el que ve un terreno lleno de insectos va a seguir viendo a los osos. Porque cuantos más insectos haya, más fruta va a haber y más fruto va a haber. Y al final yo creo que es una especie de cadena y de red que no tiene que ser individual, sino que tiene que ser social. Sí, yo querría añadir, si tuviera que designar cuáles son los dos principales problemas de los insectos, diría que son dos. El primero es para el uso masivo de pesticidas, de productos fitosanitarios, de herbicidas. Pensar antes que todos los límites de los campos estaban con arbustos y tenían hierbas, etcétera, etcétera, que eso ya era mucho. Y luego hay otro aspecto también importante que afecta, que tiene que ver con el cultivo. Esas imágenes que todos tenemos en la mente de un olivar todo arado perfectamente, que vemos la tierra, eso se ha terminado. Eso supone destrucción de la biodiversidad, donde tienen hábitat, ni tienen flores, ni tienen donde vivir, ni tienen nada donde estar. Y luego además supone la pérdida de suelo. Y por lo tanto tenemos un doble problema. Es más, la Unión Europea ya está desarrollando proyectos específicamente para que toda esa imagen que nosotros tenemos de un olivar totalmente arado cambie y esté cubierto de plantas herbáceas. ¿Vale? Cuando digo hay una pérdida de los paisajes de flores, hay que pensar en todo este terreno. Pensar que el paisaje monótono que está describiendo Alberto es el paisaje en el que solo queda campo de trigo, campo de cebada, campo de trigo, me da igual. Puede ser de variedades de vides, o puede ser de almendros, exactamente igual, pero nos hemos cargado. Ese es para mí uno de los más importantes. Y otro que
por supuesto todos los demás que se han ido, naturalmente, es que hemos acabado con el agua en la naturaleza. ¿Dónde viven los insectos? Sí hemos canalizado todo, sí hemos sacado todos los ríos, sí ya no hay zonas húmedas. Y no solo los insectos polinizadores, también las aves tienen ese grave problema, porque nos hemos reservado toda el agua para nosotros. Y entonces ahora, como beben, tienen. Termino por sintetizar y por responder a la pregunta. 5. Urbanización de hábitats, es decir, pérdida de hábitats para los polinizadores. Grandes cultivos extensivos, pérdida de paisaje. Extensivos, o sea, grandes superficies de cultivo. 3. Pesticidas o biocidas. 4. Insectos o etnos o especies exóticas y invasoras. Y 5. Calentamiento global. No hay más. Y por ahí también hay un señor que quiere preguntar. Y él también. ¿Respondo yo? ¿Respondo yo? No. ¿Hablo yo? Bueno, a ver, yo, primer concepto, ¿no? Yo creo que otra vez hay que volver a ampliar el foco, ¿no? Yo creo que aquí se ha hecho muy bien a lo largo de toda la jornada, especialmente la visita, no sé si usted también ha estado en la visita y todo esto, ¿no? Una vez más volvemos otra vez a decir la idea de que la abeja doméstica, la abeja de la miel, crea el paisaje, y ya nos han dicho que no. Es decir, la biodiversidad en la ciudad no la van a generar solo las abejas de la miel, la van a generar también las otras. Entonces, primer concepto, hay que tener cuidado con esa idea de poner panales de abejas en todos los sitios, porque no lo estoy diciendo que lo digo, es una reflexión que a mí me provoca. Usted ha preguntado, ¿qué pienso de la cultura urbana, ¿no? Entonces, en primer lugar, pienso eso, ¿vale? El gran problema de la biodiversidad en los jardines es que no te llevan una gestión muy para placer para nosotros. Entonces, se dejan también pocos espacios con flores. De hecho, habitualmente en los jardines hay pocos arbustos que son los encargados de dar estructura y floración. ¿Por qué? Porque tenemos miedo y entonces quitamos todos los arbustos para así ver mejor. Entonces nos encontramos más seguros, pero resulta que no, que es así como estamos más inseguros y además de manera peor. Quiero decir, que hay que cambiar todo ese concepto que hay. Y luego la segunda, claro que pueden haber abejas, y claro que deben haber abejas en las ciudades también, pero con eso. Lo que yo ya no tengo tan claro es si recomendaría tomar esa miel. Yo ahí necesitaría de análisis polémicos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que Madrid es una ciudad contaminada, que tiene una boina que está a los 365 días del año contaminados. Entonces, unas abejas que van a producir una miel a partir de unas flores que viven en unos sitios, yo antes haría prudentemente análisis de verdad de qué tipo de contaminantes o qué tipo de materias tienen ellos. Básicamente porque vivimos en una ciudad contaminada. Entonces, si vivimos en una ciudad contaminada, vivimos en una ciudad contaminada para todo. No vamos a vivir contaminados para lo que nos gusta y para lo que no nos gusta, ¿no? Entonces la iniciativa me parece positiva en el sentido cultural, acerca las abejas a la población, pone las abejas en el medio urbano, da la realidad que hay, pero con estas dos precauciones, Y a mí me gustaría añadir una cosa. Bueno, sí, si quiere matizar. Y la contaminación ambiental, es la acumulación que usted va a tener como consecuencia de tomar esa miel. Porque la flor puede vivir aunque esté contaminada en plomo, ¿vale? Ella puede tener residuos de plomo, no pasa nada, las plantas lo pueden absorber, algunas especies los pueden absorber, los pueden inmovilizar o los pueden transmitir.
El problema es si eso se transforma en una cosa acumulativa. Por eso digo yo que yo haría análisis químicos para saber qué composición tienen con respecto a esos elementos que somos conscientes de que están en la atmósfera. A mí me gustaría añadir una cosa. Yo esa pregunta que usted está formulando me la hice a mí mismo hace 12 años cuando empecé a dedicarme a producir miel. Yo vivía en Oviedo. Oviedo es una ciudad contaminada como todas las de este país y casi las del mundo. Y yo tuve la opción, es decir, sigo viviendo en la ciudad y atraigo centro mi actividad, en este caso con colmenas, cerca de la ciudad. Y pensé en el animal. No pensé en mí, pensé en el animal. Y yo dije, si yo fuese abeja, ¿dónde me gustaría vivir? ¿Cerca de una ciudad o en mitad del monte? Lejos de los coches, del ruido, sin me apuras de la gente. Yo no hablé con ellas, no pude preguntarles, como decía Juan Luis, pero yo tenía muy claro que un insecto donde es feliz es en mitad de la naturaleza. Y vuelvo un poco a lo que dice Bernabé, la contaminación que hay en las ciudades. Yo como apicultor que decidió volver o dejar su vida en la ciudad, dejar todo lo que tenía en la ciudad para irse a la aldea a vivir con sus animales, que creo que es lo que hay que hacer responsablemente, yo me planteo por qué nos están vendiendo, por ejemplo, esa miel de la azotea de París como lo más exclusivo del mundo, cuando en realidad yo preferiría comer la miel de la Alcarria que la miel hecha en la ciudad de Madrid. ¿A alguien se le apetece o quiere soñar con una ensalada hecha con tomates plantados en el Parque del Retiro? Yo creo que no. Que todos pensamos en unos tomates cultivados en ecológico, en una zona rural, totalmente aislada, recóndita, sin plaguicidas casi, sin contaminación ambiental. Y para mí la respuesta es la misma. Para una planta que para un insecto. Es un ser vivo. Cuanto menos contaminación haya ambiental, residual, en su entorno, yo creo que más natural o más cercano a lo que debe ser, va a ser. Y yo ya no pienso en mí. Claro, a mí como apicultor me interesaría tenerlas en la azotea, para subir con un ascensor y no levantar colmenares de piedra de 500 años como estoy haciendo ahora, que hay que trabajarlos a mano y dejarse los riñones. Pero yo, aunque no hable con ellas, sé que criándolas en el lugar en el que las crío, son felices. Y creo que en una ciudad nunca podrían serlo, aunque sí, estoy de acuerdo con usted en que tenemos suficientes parques y jardines como para que sobreviviese. Pero sobrevivir no es lo mismo que ser feliz. Hay unas distancias reguladas por la ley de seguridad ciudadana y de distancias a los edificios, a los núcleos habitados, a las carreteras. Pero hay veces que, planteándose en azoteas, hacen excepciones. En cualquier caso, yo aunque sacaras un edicto, una ley ahora mismo que lo facilitase, yo como abeja no me gustaría vivir ni en Madrid, ni en Oviedo, ni en Barcelona. A mí me gustaría vivir en mitad de la Alcarria, en el Alto Tajo, me gustaría vivir en una zona llena de naturaleza, llena de aire puro, llena de árboles arropados con líquenes, no en una ciudad en la que los árboles, en la mayoría de los casos, nacen entre cuatro baldosas. Pero estamos hablando, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, te tuteo. Se puede hacer a través
desde la creación de cinturones verdes, de crear pequeños jardines de polinizadores, espacios de biodiversidad, pero yo creo que el compañero está hablando de otra cosa, que es la colocación de colmenas, de abejas dentro de las ciudades. No sé si, evidentemente, y lo pudimos ver antes, hay silocopas, hay antidiums, hay un montón de especies silvestres que viven en el Parque del Retiro y contribuyen con su labor polinizadora a que esas flores generen frutos, semillas, sean viables y a su vez esas flores les sirven de comida. Sí. Yo quería, haciendo un poco fusión para los dos, reverdecer las ciudades. Estamos en ello. Lo que pasa es que yo creo que estamos en ello de una forma tan artificial que no es efectiva. Es decir, estamos haciendo un lavado de cara. Estamos reverdeciendo de forma, yo creo que poco eficaz. Y lo que deberíamos hacer es invertir el poco dinero que se dedica al reverdecimiento de las ciudades, a la creación de biodiversidad, a la formación de espacios verdes, pensarlo de otra manera. Es decir, seguimos con la mentalidad de nuestros jardines, como tenemos aquí, es decir, jardines bien cuidados, jardines en los que el 99% de la vegetación es exótica, son plantas cultivadas que no pertenecen a la zona y yo estoy seguro de que si preguntásemos a mucha de la gente que pasea por el Retiro si estarían dispuestos a cambiar este modelo de jardín por un modelo más rural, por un modelo en el que la pradera fuera una pradera natural, una pradera típica de aquí, de esta zona, y que no se segara el césped para poder mantenerla. La gente diría que eso es una porquería. Es decir, en cuanto ves una parcela que la vegetación está crecida, pues la gente dice que falta de cuidado tiene el ayuntamiento, que no manda a los jardineros a segar ese césped, o que no manda a los jardineros a podar los árboles. Entonces hay que empezar cambiando el concepto básico, y el concepto básico, poquito a poco, sí, se puede hacer, y se puede hacer creando islas de biodiversidad y creando concienciación urbana y con asociaciones de gente que se dedica a este tipo de movimientos, perfecto. Y en cuanto a la polinización por solitarios, es cierto, claro, no puedo comparar una colmena con 15, 20 o incluso 40.000 individuos con la polinización por solitarios. Pero es que los solitarios no van de uno en uno. Los solitarios van... Yo solo puedo poner el ejemplo que sé. Yo tengo en el porche de mi casa unos hoteles de abejas, en definitiva hoteles de insectos, porque en mi casa las habitaciones las comparten abejas solitarias y avispas, y yo puedo hablar de que en la época buena de verano hay ahí 15.000 bichos volando. Es decir, claro, yo tengo 15.000 bichos en mi jardín, que es un jardín pequeño, un jardín de nada. Vamos a estar, quiero decir, se puede manejar cantidades de insectos, de polinizadores solitarios, sí,
el ejemplo máximo que a mí se me ocurre ahora mismo es el manejo que se hace de la abeja cortadora de hojas, Megachile rotundata, para polinizar la alfalfa de semilla en Estados Unidos y Canadá. Estamos hablando de movimiento de millones y millones de ejemplares de abeja para polinizar la alfalfa. Estoy hablando de que los llevan en trailers inmensos y ya quisiera, sinceramente, ya quisiera la apicultura española mover el dinero que mueve, mover el capital que mueve la polinización de Megachile rotundata en la alfalfa de Estados Unidos y Canadá. Ya quisiéramos. Bueno, yo quería aportar algo distinto. Como yo había facetas que desconocía o que era muy poco conocedor, hablé con Bernabé, que es el mayor experto botánico que yo conozco, que está cansado de pensar, caminar, diseñar jardines, analizarlos. Hablé con Óscar Aguado, hablé con Félix Torres, y me contaron qué es lo que necesitaría un insecto, qué es lo que necesitaría una planta. Yo quería tener un fin, ¿no? Es decir, hacia dónde quiero llegar. El reto era intentar saber qué había. Para saber qué había, lo que yo tenía muy claro era que quería preservar lo que había allí. En mi zona siempre hubo ganadería de montaña, pero como ya no queda gente, ya no queda ganado. Entonces los prados, los pastizales de hierba están desapareciendo. Lo primero que hice fue eliminar las zarzas, las ortigas que ya acolmataban las fincas para que reverdecieran los campos, las fincas, y ahí salieran las gramíneas, las leguminosas, las fabáceas que de manera natural se dan en ese lugar. Para la parte de la huerta utilicé y estamos utilizando semillas y plantones de cultivos tradicionales, ¿no? Estamos intentando recuperar pues, el tomate negro de Santiago, el tomate de Cangas. Estamos utilizando plantas y semillas y simientes tradicionales. Y luego lo que queríamos era crear distintos espacios, ¿no? En el que dialogasen de alguna manera el espacio que hay alrededor del ecomuseo, si quieres, es un poco más ornamental, en el que también hay plantas ornamentales, hay aromáticas, hay un montón de flores vivaces. Después hay una parte dedicada a las hortícolas y después hay dos prados, vamos a decir, de regeneración espontánea, combinados con árboles frutales, que son la transición al bosque. Y el bosque en realidad es parte del jardín. La idea es, vamos a decir, crear una especie de corredores naturales que sirvan a los insectos para tener un lugar donde criar y a su vez te sirva a ti como visitante para observarlos a pequeña escala en las flores y puedas ver cómo ellos van. No es un espacio cerrado entre un invernadero, es un espacio del que, vamos a decir, los insectos vienen y vuelven al bosque. Utilizan el jardín simplemente como lugar donde vas a comer, donde vas a descansar, donde vas a beber, ¿no? Ellos van y vienen y el reto era un poco crear distintos espacios, hacerlos de manera armónica. Y bueno, lo primero que me explicó Bernabé es que un jardín no se hace en un año, ni en 5, ni en 10, ni en 50. Y seguramente yo me muera, porque ya tengo unos años y no voy a estar aquí toda la vida, y el jardín seguirá evolucionando. Y el reto es precisamente eso, ¿no? Ver, cuando Bernabé me hablaba del marco real, de la plantación de los manzanos, yo también, en mi cabeza, yo dibujé con papel y boli, y yo dije, voy a ponerlos en un marco de plantación de 6x6. Y Bernabé me dijo, no, déjalos que fluyan, que sean libres, 10x10, marco real. Y mi cabeza también cambió,
Y yo dije, ¿tiene sentido? Yo pregunté a Félix, pregunté a Óscar, ¿tiene sentido? Y me dijeron, sí, claro, cuanta más luz haya, más luminosidad, más sol le entra al suelo y más flora diversa va a crecer a raíz de ellos. Entonces el reto fue un poco ese, crear distintos espacios e ir aprendiendo con el tiempo. Os puedo garantizar que hubo plantas que colocamos que ya no están entre nosotros y otras que se adaptaron muy bien, ¿no? Y es un poco ir creciendo un poco a la vez que crece el jardín, ¿no? Ver qué plantas visitan, qué otras no, y ir favoreciendo aquellas que les sirvan a ellos de soporte y de refugio. Es un jardín que tiene un vallado, vamos a decir, ornamental y de seguridad, pero es un jardín que en el fondo son 4 parcelas en mitad de un bosque gigantesco en el que hay una diversidad de castaños, robles, madroños, algún eucalipto también, y un océano de brezos y no sé cómo llamáis aquí, estobas, retamas. Quiero decir, al final no es que los insectos vivan en el jardín, sino que el jardín es un elemento nuevo a añadir a la diversidad forestal que ya hay en el lugar y que a su vez favorezca o vamos a decir, beneficie la observación. Yo lo que quería era que la gente llegase, los conociese, los descubriese y después que también los intente descubrir en medio del bosque, porque ellos no viven en el jardín, ellos utilizan el jardín para lo que ellos quieren y van y vienen. En el fondo es como una especie de reto, ¿no? Intentar crear un espacio vivo y que va evolucionando en el tiempo. Me gustaría... Sí. Eso es. Y además van uniéndose los, entre comillas, ecosistemas para formar uno solo. Me gustaría, nos come el tiempo, esto es habitual, pero me gustaría que la última pregunta la hiciera una persona que está con nosotros, que a pesar de lo jovencísimo que es, tiene clarísimo que quiere ser entomólogo. A él. Pera la novena. O sea, el nombre es un poco complicado. No, al revés. Bueno, está feliz para rebatirme. Si digo verdad, cuanto más hagamos, cuanto más intentemos conocer, conservar, cuantas más medidas, como decía Lorenzo, intentemos fomentar, mejor va a ser. Siempre. En el fondo, este libro o esta pequeña guía es una excusa para compartir la idea con vosotros e intentar sembrar semillas, intentar sembrar ideas, ¿no? Intentar que cada cual en su casa, en su jardín, en su huerta, en su pueblo, en sus cosas que hagas, merecerá la pena. Y más con la gana que tienes de hacer y la edad que tienes. Yo cuando empecé a hacer esto, me tuve que enfrentar al ¿y tú estás loco? ¿Dónde vas? ¿Para qué vuelves al pueblo? ¿Para qué te vas a meter? ¿No tienes bastante ya trabajo? Siempre merece la pena. Conoces gente, ayudas a conservar un paisaje, ayudas a crear espacios naturales, ayudas a crear algo diferente tuyo propio y de alguna manera es tu regalo a la naturaleza. Igual que creo que te quieres dedicar a esto porque la naturaleza te emociona, tu manera de devolverle esa pasión o esa emoción es intentar hacer algo por ayudarla, por cuidarla y por conservarla. Gracias. Hay toda una corriente en Madrid.
hay toda una corriente en Madrid que les gustaría que los parques en Madrid fueran más comestibles, ¿no? No con tanto jardín, no con tanto árbol ornamental, sino realmente con árboles auténticamente manzanos, con perales. Vale, que nos tenemos que ir. Sí. Se ha enfadado que te mueres. Espíritu equino. Bueno, para cerrar y que podáis bichear los libros y la miel que hay aquí puesta, querría terminar con la última frase del libro, que es de Werther, ¿vale? Que dice: aquí, querido lector, es donde mi letra se detiene hasta que decidas venir a sumergirte en un universo de zumbidos y de colores, de insectos y de flores, y nuestros caminos vuelvan a cruzarse.